Bueno, bienvenidos a este mini curso de tu membresía Socios Premium 2024. Hablaremos de la citología de esófago. Comencemos con la histología y la citología normal. Recordemos que el esófago es una estructura tubular que une la faringe con el estómago, atravesando el mediastino. A su alrededor se sitúan estructuras vitales como la aorta, la tráquea, los nervios recurrentes y los nervios vagos. La aurícula izquierda se encuentra también muy próxima a la pared esofágica y de estas relaciones anatómicas se desprende que las lesiones malignas del esófago pueden invadir en su crecimiento gran cantidad de estructuras vitales. Desde el punto de vista histológico, el esófago aparece revestido por un epitelio plano poliestratificado, no queratinizado, similar al de la vagina y el cérvix, y presenta también capas musculares, que en su tercio superior poseen abundante contenido de músculo estriado, mientras que en el tercio medio e inferior están constituidas exclusivamente por músculo liso. En condiciones normales, la citología esofágica está representada por células escamosas de estratos superficiales o intermedios que a veces se acompañan de células de aspecto parabasal. No es infrecuente encontrar también células de epitelio respiratorios deglutidas, así como células de revestimiento gástrico, que se pueden acompañar de contaminantes alimentarios, sobre todo células vegetales, cuando el paciente presenta un cuadro de obstrucción. Entonces, un poco más vemos entonces el epitelio poliestratificado en el epitelio, ¿ok? Recordemos entonces que es un tubo muscular que comunica la faringe con el estómago, permite el paso de alimentos y evita el reflujo desde el estómago. Mide unos 25 centímetros y tiene dos estrechamientos, uno por la arteria aorta y otro por el cardíaco. Se divide en tres segmentos: cervical, torácico y abdominal. Presenta un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La lámina propia de tejido conectivo presenta muchos capilares sanguíneos y ganglios linfáticos. La mucosa muscular solo posee una capa muscular longitudinal. Cerca del estómago, la mucosa del esófago contiene glándulas cardiales. La capa submucosa del esófago mide entre 300 y 700 nanomicras de espesor, se compone de tejido conjuntivo denso, fibroelástico, contiene las glándulas esofágicas, que son las glándulas tubuloacinares compuestas que producen moco, pecinógeno y lisosima. La capa muscular externa de los 12 primeros centímetros tiene una capa de músculo esquelético, en el tercio central presenta músculo liso y esquelético y en el tercio inferior hay músculo liso. Hay una capa circular interna y una longitudinal externa. Y el plexo de Auer-Parks ocupa su lugar entre las capas circulares y longitudinales y consiste en una cadena de neuronas interconectadas que coordinan las contracciones en el tracto gastrointestinal entre los músculos del esófago, el estómago y el intestino. Veamos entonces a continuación algunas células normales del epitelio del esófago. ¿Ok? Son células de los estratos superficiales e intermedios que a veces se acompañan de células de aspecto parabasal, pero en este caso solamente del estrato superficial e intermedio. Aquí tenemos otras células normales que podemos observar, tipo sus células superficiales e intermedias. Aquí sí hay algunas parabasales ya propias del epitelio de la mucosa del esófago. Aquí algunas células normales, pero con cambios reactivos, ¿ok? Podemos observar, fíjense, un ligero aumento del tamaño nuclear, sin más cambios aparentes. Acá también vemos ya unas células más de aspecto parabasal, en los estratos más profundos del epitelio y núcleos reactivos. Ya se pueden ver cromatinas eh, gruesas allí, núcleos con ciertas irregularidades. ¿Ok? Que corresponde a cambios reactivos. Incluso se pueden ver elementos inflamatorios asociados. En los casos de esofagitis, pues entonces podríamos encontrar estos elementos inflamatorios asociados, que se trata pues de inflamatorias propias del esófago, que pueden estar producidas por un gran aumento o número de etiologías, como por ejemplo agentes físicos, químicos o de tipo infeccioso.
Desde el punto de vista citológico, este grupo de enfermedades se clasifican en dos grandes grupos, inespecíficas y específicas. Y en los casos de las esofagitis inespecíficas, en la citología aparece un cuadro inflamatorio que se pone de manifiesto por la presencia de un componente inflamatorio de magnitud variable que se acompaña con cambios inflamatorios en las células escamosas. También tenemos la patología del esófago de Barrett, que fue descrita por Barrett en 1950. Esta patología se refiere a una sustitución en áreas del esófago del epitelio escamoso normal por un epitelio cilíndrico. Entonces podría presentar células cilíndricas o células caliciformes que se pueden evidenciar pues en el extendido citológico. En una citología por cepillado, podemos entonces encontrar láminas de células de tipo glandular, algunas incluso con vacuolas que se encuentran dentro del citoplasma, y los núcleos en forma de media luna, que se ve en el cepillado pues, de estas muestras exactamente en la unión esófago-gástrico. Aquí tenemos entonces otras muestras del esófago de Barrett. Podemos entonces observar células cilíndricas en los extendidos con un cierto aumento del tamaño nuclear. ¿Ok? Vemos esos núcleos aumentados con el citoplasma vacuolado. ¿Ok? Que corresponde a esa transición o recambio del tipo de epitelio, de un epitelio normal estratificado a uno glandular. Aquí vemos también otras células tipo glandular, ya con cambios, incluso nucleolos evidentes. Y también dentro de la citología de esófago tenemos el carcinoma epidermoide de esófago. Este es el tumor maligno de localización esofágica más frecuente. Se afecta generalmente a hombres en el sexto decenio de la vida y se manifiesta clínicamente por disfagia. Este tumor presenta una distribución geográfica característica con una mayor incidencia en China, Sudáfrica y en la región francesa de Britania. Existen numerosas publicaciones que ponen en manifiesto, al igual que en el cérvix, la existencia de lesiones epiteliales precursoras de carcinoma epidérmico esofágico. En este sentido, y sobre todo en China, se han realizado programas de detención precoz de esta enfermedad utilizando técnicas como el balón abrasivo, que se ha comentado anteriormente. Mediante estos estudios, pues se demuestra la existencia de cambios displásicos en el epitelio de pacientes sin sintomatología alguna. Mediante un seguimiento de años se demostró que alrededor de un tercio de los pacientes desarrolló un carcinoma epidermoide de esófago y que en casi la mitad de todos los casos que se presentaron, la displasia o la lesión desaparece, manteniéndose inalterado durante años en el seguimiento en el resto de ellos. Si bien el significado de estos cambios displásicos no está claro, parece obvio que en un considerable porcentaje desarrollan entonces el carcinoma epidermoide. Sin embargo, y dada su escasa incidencia en países occidentales, no existe una experiencia contrastada en el diagnóstico de estas displasias o en el carcinoma in situ o ambos del esófago. Y aquí pues entonces tenemos una imagen de un carcinoma epidermoide de esófago. Fíjense que el fondo es hemorrágico. Hay células grandes con núcleos, han aumentado la relación núcleo-citoplasma. Podemos observar incluso células polimórficas, hipercromáticas, ¿ok? Y en el epidermoide vamos a encontrar esas células típicas queratinizadas, incluso perlas córneas y los cambios morfológicos dados por el aumento de la relación núcleo-citoplasma, cromatina gruesa, nucleolos o macronucleolos evidentes. Dentro de la citología de esófago también podemos encontrar el adenocarcinoma, que son originarios de una enfermedad de Barrett o de algún tipo de glándulas esofágicas. Esta presenta una baja incidencia y constituye solo el 2% de los tumores malignos del esófago, tercio medio y superior, y para algunos autores supone el 10% de todos los tumores malignos del esófago, incluido el tercio inferior. Sin embargo, en un adenocarcinoma, el tercio inferior de esófago
que afecta al cardias y a la cavidad gástrica, puede ser imposible decidir si el origen del tumor está en el esófago o en el estómago, dado que generalmente se dan en la región esófago-gástrica, ¿ok? O esa zona de transición. Desde el punto de vista citológico, presentan características propias de un adenocarcinoma, como nosotros conocemos, núcleos voluminosos, núcleos prominentes, citoplasmas mal definidos en esas células cilíndricas. Existen formas de carcinoma adenoescamoso también, la combinación de ambos, igual que en cervix o en bucal, en los que se asocian áreas de carcinoma epidermoide y zonas de adenocarcinoma. También existe una gran variedad, muy poco frecuente, de adenocarcinoma en células de anillo primario de esófago. Y aquí pues entonces observamos la típica disposición de un adenocarcinoma, anillo de sello, ya sea lo de luz central, ¿ok? Los cambios atípicos en las células glandulares, aumento de la relación núcleo-citoplasma, núcleos evidentes, cromatina gruesa, hipercromasia, un fondo hemático. Entonces, en este mini curso hemos podido estudiar la citopatología de esófago dentro del sistema o aparato digestivo humano.